Historia, libros y banderas, el podcast de agricultura sobre nuestro pasado, política, textos y propuestas para conocer y comprender los grandes cambios que vive Chile y el mundo. El historiador y académico Alejandro San Francisco, junto a un invitado, con una relajada pero profunda conversación, analizarán los cambios que vive hoy nuestra sociedad. Historia, libros y banderas, con el historiador y académico Alejandro San Francisco. En CMPC llevamos un largo camino fortaleciendo nuestro trabajo, lo que nos ha permitido desarrollar distintas iniciativas junto a comunidades, por ejemplo, con la recuperación de un árbol extinto o el restablecimiento de agua potable en zonas rurales, la conexión del turismo y cultura a través de una sola ruta, o también el desarrollo de envases reciclables y amigables con el medio ambiente. Son esos y otros desafíos los que hoy nos permiten creer en el valor de las soluciones inspiradas en la naturaleza. CMPC, creando valor natural. Conoce más en cmpc.com. Hola, ¿cómo están? Qué gusto de verlos nuevamente en nuestro podcast Historia, Libros y Banderas. Hoy tenemos la alegría de tener con nosotros a Sebastián Hurtado Torres, quien es licenciado y magíster en Historia por la Universidad Católica de Chile y doctor en Historia por la Universidad de Ohio. Sebastián ha escrito numerosos artículos y libros de su especialidad, que es la historia política y de relaciones internacionales de Chile, y hace poco publicó en Estados Unidos The Gathering Storm, Eduardo Frey's Revolution in Liberty and Chile's Cold War, editado por la Universidad de Cornell y que tuvo excelentes comentarios en revistas norteamericanas como Foreign Affairs y otras, un gran trabajo, macizo trabajo. Sin embargo, hoy lo hemos invitado para conversar sobre otro libro, La elección presidencial de 1970, pasado y futuro de un momento extraordinario, que tiene la particularidad de haber escrito Sebastián con su hermano Diego, que también es un excelente historiador, y que publicó un muy buen libro sobre historia conceptual en tiempos de la unidad popular. Las palabras no se las lleva el viento y que esperamos tenerlo pronto por acá. Por último, Sebastián es profesor del Instituto de Historia de la Universidad San Sebastián y te agradezco desde ya, Sebastián, por acompañarnos en Historia, Libros y Banderas. Muchas gracias a ti, Alejandro, por la invitación. Muy contento de estar acá. Lo primero es una consulta que es obligatoria. ¿Cómo se gestó este libro y la particularidad de hacerlo con tu hermano Diego? No es habitual, yo tengo el placer de conocer a Diego y de haberlo leído en sus trabajos, pero llega a ser valioso y hasta simpático ver el libro editado por ustedes dos. Sí, la idea surgió cuando nosotros estábamos trabajando en nuestras respectivas tesis, él la tesis de magíster, yo la tesis de doctorado. Mi tesis de doctorado, que es básicamente el libro que tú mencionaste antes, es sobre el gobierno de Eduardo Frei Montalva. La tesis de él era sobre el gobierno de Salvador Allende, o sobre una historia dentro del periodo de Salvador Allende. Entonces hay una convergencia lógica ahí en la elección presidencial del 70, que es la que se da en las últimas semanas del gobierno de Frei Montalva y es la que da lugar al gobierno de Salvador Allende posteriormente. ¿Y tiene alguna cosa especial? ¿Por qué tienen los dos la vocación a la historia? ¿Viene de la familia o no tiene nada que ver? Nosotros tuvimos siempre una vocación que yo diría humanista, incluso más allá de eso, una vocación de curiosidad intelectual como bastante esencial, diría yo. Y como nos gustó leer siempre, y en el gustarnos leer nos encontramos muy alentados en eso, en el estudio de la historia, o muy favorecidos en eso, en el estudio de la historia, como que ahí se fue dando ese camino un poco naturalmente. Perfecto. Sebastián, no sé si esta pregunta te la debería hacer al final, pero la hago al principio. ¿Fue la elección de 1970 una de las más importantes de la historia de Chile? Diría que sin duda que sí. Ahora, eso se puede abordar desde dos perspectivas. Por una parte, la perspectiva de lo que pasó a partir del 4 de septiembre de 1970, que indudablemente indica de que fue una elección importante porque abrió el camino hacia un proceso de cambio
que si se ejecutaba en su mejor versión, o la versión más optimista de sus promotores, iba de todas maneras a conducir a un cambio radical en la estructura del funcionamiento de la política y la sociedad chilena. El caso es que eso no fue así, pero igualmente abrió el camino hacia una situación de crisis y posteriormente destrucción de la democracia con el golpe militar del 11 de septiembre, así que eso es así. En la perspectiva anterior a la elección, es decir, si uno trata de adoptar la perspectiva de quienes eran sus actores más importantes en ese momento, uno puede notar que lo que había en torno a esa elección también era una sensación de que iba a haber un cambio drástico, radical, por parte de algunos visto con optimismo, por parte de otros visto con pesimismo, incluso con un sentido de angustia existencial bastante profundo. Así que sí, yo creo que desde cualquiera de las perspectivas que uno trate de verlo, indudablemente es una de las elecciones más importantes. Perfecto. Antes de entrar a la elección misma, ¿cuál es el escenario político y social en el que deja a Chile el gobierno de Eduardo Frei Montalva, que gobernó bajo el eslogan de la Revolución en Libertad entre 1964 y 1970? Hacia el momento de la elección, en el año 1970, hay varios elementos que confluyen para poder tratar de dar una respuesta a lo que tú estás preguntando. En el sentido del estado del gobierno de Eduardo Frei Montalva, y que uno podría decir el estado del gobierno de la democracia cristiana con él, hay varias paradojas. Por una parte, el gobierno, y mejor dicho, el presidente Eduardo Frei Montalva sigue siendo un hombre muy popular y transversalmente respetado, y eso tiene además su extrapolación a nivel internacional también. En el sentido de cómo el gobierno había incidido en la evolución del partido político que está en el poder, y la democracia cristiana tiene la particularidad de haber sido, ese gobierno tiene la particularidad de haber sido un gobierno con un solo partido apoyando al presidente, oficialmente al menos. Hay una situación de desgaste, de deterioro, que es muy notoria respecto de cómo eran las cosas en 1964. En 1964 había una unidad de propósito en el proyecto representado por Eduardo Frei Montalva, detrás del cual todo el partido estaba sin mayores dudas y sin mayores cuestionamientos. En 1970 eso ya no existe, la democracia cristiana está bastante quebrada, ha habido de hecho un cisma que ha implicado el abandono de un número importante de miembros a otro partido, el MAPU, el año anterior, y por lo mismo hay una sensación de insuficiencia en lo que se ha hecho, de crisis, que es no solamente de la estructura política y del gobierno, sino que también a nivel social, que abre la puerta a que esa popularidad de Frei, esa popularidad personal de Frei, ese respeto que él gozaba a nivel nacional e internacional, no se pueda transmitir primero al candidato del partido, que es Radomiro Tomic, que entre otras cosas también elige un camino de distinción respecto de Frei, lo cual por supuesto solamente agrava la situación. Pero tampoco es capaz de transmitirlo en un sentido sostenido hacia lo que podríamos llamar son las posturas defensoras del sistema. Y al mismo tiempo que se ha reducido la popularidad de la democracia cristiana, y eso se ve reflejado en Tomic, se ha crecido la popularidad no tanto de la izquierda, sino más bien de la derecha, y la derecha representada en ese momento por Jorge Alessandri. Eso te quería preguntar ahora por los candidatos, porque yo creo que pocas elecciones tienen a tres figuras de tanta relevancia política como la de 1970. Salvador Allende, 4 veces candidato presidencial, 52, 58, 64 y 70. Jorge Alessandri, no solo 2 veces candidato presidencial, sino que presidente, del 58 y el 64. Y Radomiro Tomic, que era como un predestinado, Frei presidente, Tomic el siguiente. ¿Qué representaban cada uno de ellos? Francamente yo pienso que la figura individual de Radomiro Tomic a veces se sobreestima un poco en ese nivel. ¿Ya? Yo pienso que Radomiro Tomic era el candidato de la democracia cristiana y era eso lo que finalmente le daba el carácter de gran personalidad particular que se le ha atribuido, más que él mismo, eso diría yo. Y uno lo puede ver un poco como fue la carrera de Radomiro Tomic políticamente, la carrera política de Radomiro Tomic. Lo que no quiere decir, por supuesto, que él no haya tenido sus propios rasgos carismáticos y de liderazgo que lo pusieron en el lugar en que lo pusieron, eso es innegable.
Yo pienso que las figuras de Salvador Allende y Jorge Alessandri son mucho más poderosas individualmente en ese sentido. Por una parte, Jorge Alessandri es el representante de una ideología sin mucha ideología detrás, de una ideología que fundamentalmente se basa en principios muy básicos respecto de cómo debe funcionar una sociedad que está en el proceso de modernización en el que se encuentra la sociedad chilena y cómo debe enfrentarse esa sociedad a ese proceso de modernización. Y esos principios son fundamentalmente en torno a cuestiones como el orden, como el respeto por la propiedad privada y con una visión, por decirlo así, tecnocrática de cómo el Estado debe tratar de hacerse cargo de los problemas que está enfrentando la sociedad en un momento dado. Y ese es un poco, por eso es una ideología sin mucha ideología, porque en muchos sentidos no presenta un proyecto de articulación hacia el futuro como el que sí presenta la izquierda representada por Allende, que primero presenta un programa, por supuesto, de cara a enfrentar las situaciones que son propias de la realidad chilena del momento en que se está realizando la competencia electoral, pero ese programa se inserta dentro de un proyecto de sociedad que tiene una profundidad histórica que va mucho más allá de lo que un periodo presidencial puede determinar. Básicamente, el proyecto de la izquierda marxista chilena, el proyecto de encarrilar a Chile dentro de esa filosofía de la historia anunciada por el marxismo del siglo XIX y asumida por los partidos políticos de ese signo en el siglo XX. Y dentro de ellos se encuentra el Partido Socialista, el Partido Comunista y, con más o menos intensidad, incluso los otros partidos que eran miembros de la coalición de la Unidad Popular. Así que en ese sentido, Allende no solamente encarnaba el cambio radical en el sentido programático contingente, podríamos decir, sino que también en el sentido proyectual que se orienta hacia un futuro que es mucho más lejano, que tiene mucho más tiempo hacia adelante. Así que en ese sentido hay una profundidad y un significado histórico de la figura de Salvador Allende, tal vez no tanto porque él mismo fuera el líder intelectual de todo esto, pero sí porque le tocó ser el líder político de la conducción de ese proyecto. Perfecto. Estamos con Sebastián Hurtado conversando con el libro que escribió con su hermano Diego Hurtado Torres, la elección presidencial de 1970. Y una de las cosas que al menos a mí me llamó la atención de la obra positivamente es que dedicas un par de capítulos, o tres incluso, a entender a Chile en el contexto de la Guerra Fría global. Y esto no solo lo típico como la intervención norteamericana en Chile, el post-4 de septiembre, Nixon y Kissinger, sino que integrando también a la Unión Soviética, al bloque socialista y a Fidel Castro y eso. ¿Cómo ven ustedes esa situación de Chile en el concierto internacional? La elección presidencial del 70 es la elección más internacional en la historia de Chile, sin duda. Y eso es resultado de varios factores, por supuesto, algunos que son propios de lo que podríamos llamar es el zeitgeist de la época, como era la época en sí misma, pero ya más particularmente por cómo las fuerzas que estaban en competencia en Chile se asociaban con las posturas y con los poderes que estaban, las potencias que estaban en competencia en la Guerra Fría, o al menos se identificaban de alguna manera con los principios que ellos sostenían. En otras palabras, el conflicto ideológico de la Guerra Fría tenía una importancia crucial en el funcionamiento de la política chilena, porque las mismas fuerzas de la política chilena se asumían como representantes o al menos se identificaban con esas posturas ideológicas. Y por supuesto de eso se deduce, o eso va acompañado también, de lo que podríamos llamar son alianzas o asociaciones más concretas en términos de cómo conducir la política, y eso se encuentra en varios de los actores de la política chilena. Eduardo Frei Montalva y el proyecto de la democracia cristiana denominado Revolución en Libertad recibió apoyo sustancial de parte de Estados Unidos mientras estuvieron los demócratas en el poder, mientras estuvo Lyndon B. Johnson en el poder, porque existía una afinidad ideológica, una afinidad doctrinaria e incluso una afinidad estratégica respecto de qué es lo que había que hacer para enfrentar a lo que ellos percibían era el adversario existencial, que es el comunismo, la revolución de izquierda en América Latina. Y en ese sentido existe una identidad ideológica que, sin ser completamente explícita ni ser perfecta, porque son diferentes las fuentes de las cuales provienen estas ideas en Chile y en Estados Unidos, indudablemente marca lo que viene de ahí en adelante. Y por su parte la izquierda
revolucionaria en Chile, también está mucho más claramente identificada con principios ideológicos políticos que tienen un origen foráneo, que tienen un origen de hecho bastante más antiguo en la historia política de los siglos XIX y XX, y eso también conduce a la formación de lo que podríamos llamar son alianzas o asociaciones con actores internacionales. En el caso de Chile, la izquierda chilena, no tanto antes de la elección, sino que más bien después de la elección, y sobre todo ya en la presidencia, y sobre todo el gobierno de Allende particularmente, establece una relación muy, muy estrecha con Cuba y el régimen de Fidel Castro, que de todas maneras, a través de varios medios, había logrado incidir en el curso de la política chilena en el mismo año 70. Por ejemplo, recomendándole al MIR que no haga ningún tipo de acción. Por la postura que había adoptado el MIR de elecciones no, lucha armada, único camino. Exacto. Y Fidel Castro le recomienda al MIR, uno podría decir, le instruye también al MIR, que no haga nada que pueda atentar contra la posibilidad de triunfo de Salvador Allende, y el MIR acoge esa indicación. Una cosa que es interesante ya de los resultados de la elección de 1970 es el voto de las mujeres, que es algo más difícil de percibir hoy desde el siglo XXI, pero en 1958 en el voto de mujeres Alessandri superó a Salvador Allende. En 1970 igual. En hombres, Salvador Allende superó el 58 a Alessandri y el 70 igual. La diferencia se produjo en que el margen era mayor para las mujeres el 58 y para los hombres el 70. ¿Cómo aprecias tú la incidencia de ese voto femenino, que también fue sustancialmente mayor para Frei Montalva el 64 que para Allende en esa elección? Sí, yo de hecho diría que el 64 es el momento en el que esa diferencia es más acentuada. Casi el doble. Exactamente. El año 70, esto tiene sus diferencias con cómo eran las cosas en el Chile del año 58 y 64. Estamos hablando de una sociedad que un poco como la de hoy también estaba evolucionando en las dimensiones culturales, sociales, a un ritmo bastante acelerado. Son los años 60 que marcan una revolución cultural y social en el mundo entero. Eso explica un poco que las cosas se hayan estrechado un poco. Sin embargo, seguía existiendo todavía como elemento predominante de lo que podríamos llamar la cultura, el etos cultural más masivo entre las mujeres, una perspectiva más bien conservadora, más asociada a los valores tradicionales de la familia nuclear, de los roles de género que se deducían de esa concepción, y por lo mismo una perspectiva conservadora en política parecía más afín a esa comprensión, a esas concepciones culturales a las que adherían mayoritariamente las mujeres. ¿Cuánto de esto es resultado de la educación formal que se les ofrecía a las mujeres o que se les dejaba de ofrecer en su momento? ¿Cuánto de esto es propio de roles de género que estaban establecidos por condiciones estructurales que son muchísimo mayores de lo que nosotros todavía podemos comprender? No me pronunciaría yo sobre eso particularmente, pero sí me parece que esa es la manera de explicar por qué las cosas fueron así en ese momento y por qué también han cambiado en los años, en las décadas posteriores. Hoy observamos una situación bastante diferente cuando se trata de identificar lo que es lo que son las mujeres como un conjunto con una comprensión cultural más o menos homogénea, consensuada de lo que es su rol dentro de la sociedad. Otro cambio hacia atrás y hacia adelante, este convidado curioso que tuvo la elección de 1970, que son los uniformados, el ejército particularmente, por la figura del comandante en jefe, general René Schneider. A mí me llama la atención que leyendo el libro y ciertamente leyendo las declaraciones del general René Schneider en el Mercurio en mayo, a los generales en julio, después de la elección del 4 de septiembre, básicamente lo que hace él es ratificar la doctrina del ejército. No se mueve un pelo de lo que es la doctrina del ejército: obediencia, no deliberación, apoyo al candidato que sea elegido, si ninguno es elegido, apoyo al que elija el Congreso Pleno. Y sin embargo, se arma una especie de revuelta entre algunos y termina esto con un asesinato absolutamente injustificable y yo diría inexplicable del propio general René Schneider. ¿Cómo aprecias
esa situación tan curiosa desde el punto de vista histórico y electoral? Como había dicho anteriormente, hay quienes percibieron la posible elección de Allende y después la elección de Allende en el momento en que se concretó como una amenaza existencial. Una amenaza existencial que en tal condición tiene que enfrentarse como uno enfrentaría una amenaza existencial. Y eso es haciéndole toda la resistencia que sea posible con los medios que uno tiene a disposición. Y esa fue la forma en que lo enfrentaron, por ejemplo, estos grupos de extrema derecha, estos grupos exmilitares también, comandados por Roberto Bió, que tenían además a sus asociados y a sus partidarios dentro del ejército y de otras ramas de las Fuerzas Armadas también. Eso es lo que explica por qué ellos creyeron que primero había que hacer algo extraordinario para evitar que Allende fuera elegido presidente, y después que, habiendo llegado a esa conclusión, deciden que estratégicamente lo que hay que hacer es tratar de promover un golpe militar a través de la idea de secuestrar al general Schneider. Ahora, hay que decir que quienes proceden de esta manera lo hacen, bueno, y hay que decir que también estos grupos tuvieron apoyo de la CIA, que también se embarcó en esta suerte de aventura por razones que son difíciles de explicar desde el punto de vista de la inteligencia de un Estado que está tratando de incidir sobre otro. Más allá, en mi visión, de poder decir que finalmente se ignoraban muchas de las condiciones básicas de cómo funcionaba la política chilena en su momento, y por eso todas estas personas se embarcaron en este proyecto que incluso estratégicamente parece completamente descabellado. Y como resultaron las cosas, probó que efectivamente ese era el caso, que no era muy factible que lo que ellos quisieran hacer o que ellos querían hacer tuviera el efecto que ellos mismos deseaban, incluso si es que el efecto de producir esta gran disrupción efectivamente se cumplió. El problema es que eso después se condujo hacia un resultado completamente diferente a lo que ellos buscaban. Yo explicaría la motivación de esa manera. Ahora, hay que decir que otras personas que formaban parte de estructuras políticas más ancladas ya en la política chilena, sobre todo dentro del Partido Demócrata Cristiano, también veían como una amenaza existencial el triunfo de Allende, y también dentro de sus propios medios o a través de sus propios medios intentaron hacer cosas para evitar que Allende fuera elegido presidente. Nada de esto los acerca en nada a quienes atentaron contra el general Schneider y finalmente fracasaron completamente en todo lo que ellos habían propuesto. Pero sí denota una sensación que existía entre una parte más o menos extendida de los protagonistas del sistema político, que esto no era una elección como cualquier otra, que un gobierno de Allende no iba a ser como cualquier otro, y que ellos mismos se encontraban en riesgo, no físicamente, sino que ellos mismos en su posición dentro del sistema se encontraban en riesgo si es que Allende era elegido. Ahora, tiene sentido dentro de la campaña, o sea, si tú haces una campaña en que si gana Allende, Chile se va a transformar en Cuba o Checoslovaquia, y Allende va a asumir la presidencia de la República, bueno, está a puertas de ser Cuba o Checoslovaquia. Efectivamente, hay una... y esto es un factor que se puede adicionar a lo que hablábamos antes respecto de la importancia que tiene la confrontación ideológica de la Guerra Fría en Chile. Una de las maneras bien específicas en las que esa confrontación ideológica formó parte del imaginario político de los chilenos en la época era porque existían todos estos ejemplos que se podían ofrecer de manera relativamente fácil, a veces de manera relativamente superficial también, para ejemplificar cuál era la postura del adversario, sobre todo en el caso de las posturas anticomunistas o antirrevolucionarias allí. Si gana Chile, si gana el Partido Comunista, si gana esta coalición revolucionaria, Chile se va a convertir en lo que todos estos países se han convertido cuando este tipo de gente llega al poder. Cuba, Checoslovaquia, y se pueden dar otros ejemplos también. Por supuesto, cuánto de eso era cierto en el sentido prospectivo, es decir, cuánto de eso se podía anticipar con total precisión en ese momento, es difícil decir. Ahora, el hecho de que estas agrupaciones revolucionarias efectivamente veían a estos países como modelos, o como dice el profesor Fernando, nuestro colega, horizontes paradigmáticos,
indudablemente dice algo también respecto de cuál era el camino que se podía seguir. Así es que es una cuestión que, bueno, como todas estas cuestiones, como todas estas cosas en la historia reciente de Chile, es de muy difícil resolución si es que uno quisiera ofrecer algo así en el sentido de una objetividad completamente asumida. Pero tiene que hacerse notar en todo caso que esta era la situación. Ahora, una última pregunta. Cuando uno mira los resultados de la elección, es un resultado ambiguo. O sea, por un lado gana Allende, 36,1, 36,2%. Segundo lugar, Jorge Alessandri, 34,9%. Pero por otro lado, no gana Allende. O sea, la Constitución decía que ganaba el que tenía la mayoría absoluta de los votos. En tal caso, el Congreso Pleno tenía que elegir entre las dos primeras mayorías, Allende o Alessandri. La tradición histórica decía que se elegía siempre a la primera mayoría. Pero aquí la democracia cristiana tiene el temor, manifestado por Patricio Aylwin, por ejemplo, que se pueda instalar en Chile un sistema totalitario de asumir Allende la unidad popular el poder. Y se discurre este sistema del Estatuto de Garantías Democráticas, que termina firmando Allende. A la luz de que el presidente Allende declaró a Regis Debray en la entrevista del 71 que lo firmó como necesidad táctica para llegar al gobierno, ¿la democracia cristiana fue ingenua, fue torpe o era el único recurso patriótico que quedaba en ese minuto? ¿Cómo ves tú esa decisión que es muy difícil de tomar al calor de la postelección? Bueno, primero la cuestión de que era una tradición esto de que el presidente, de que el candidato con la votación más alta era elegido, es una tradición que tenía solo 3 antecedentes. Así que sí. Cuánto de tradicional hay en eso, yo pienso que es algo que se puede cuestionar. Pero las 3 veces que existió la posibilidad, con sí. González Videla, Ibáñez y Alessandri, se usó. Sí, eso es cierto, eso es cierto. Lo único que yo cuestionaba ayer era el uso del concepto tradicional para referirse a eso. Ahora, más allá de eso, que efectivamente era la mentalidad de la época, la forma que tú me planteas la pregunta, de cierta manera obliga a un juicio de valor respecto de cómo actuó la democracia cristiana en ese momento. La verdad es que eso es algo que a mí... Tal vez no corresponde. No sé si no corresponde, pero a mí particularmente se me escapa un poco, entre otras cosas porque yo mismo no evaluando esto, no sé muy bien realmente qué camino alternativo se hubiera podido seguir, que fuera plausible, por supuesto, considerando justamente lo que tú mencionabas y cuánto de eso hubiera conducido a un resultado diferente de lo que ocurrió finalmente. Que yo creo que ahí es donde está un poco la cuestión más problemática de todo esto. La democracia cristiana tiene que pensar primero que es un partido que todavía existe dentro del sistema como el partido mayoritario, al menos individualmente, en el Parlamento. Las coaliciones de los otros partidos probablemente lo superan, pero individualmente el partido con más representación en el Parlamento, por lo tanto es un partido protagonista del sistema, es un partido que por lo tanto no puede sencillamente adoptar una posición de resignación ante lo que podríamos decir es la derrota de ese sistema. Tiene que actuar un poco obligadamente dentro de las coordenadas que supone la supervivencia de ese sistema y además buscar la supervivencia de ese sistema. ¿Cuáles son los caminos para eso? Una oposición denodada a la posibilidad de que Allende sea presidente, que de alguna manera deslegitimaría ese mismo sistema, parece una opción difícil de asumir, al menos a priori. Aunque igualmente se discutió dentro de esa famosa Junta Nacional de la Democracia Cristiana de principios de octubre del año 70. La opción de sencillamente apoyar a Allende incondicionalmente, entendiendo, como se había propuesto por parte de la misma democracia cristiana tradicionalmente, y más todavía por parte de Eduardo Frei Montalva, que después de todo sigue siendo el líder del partido, aun cuando su liderazgo esté de salida, porque un poco constitucionalmente está obligado a eso, tampoco parece muy factible, entre otras cosas porque por algo la gente votaba por la democracia cristiana y por algo la gente votó por Tomic, que era un candidato con muchas visiones programáticas relativamente parecidas a las de la izquierda, y no vota por la izquierda de plano, de que tampoco podía sencillamente hacerse eso. El camino que se encuentra, por decirlo así, entre medio de ambas posturas, que es el de pedirle a la Unidad Popular y a Allende en particular, que se comprometa a tales cosas
y solamente después de ese compromiso, la Democracia Cristiana, por su parte, comprometa los votos para que Allende sea elegido, parece un camino, incluso, si es que uno lo ve desde la perspectiva que yo estoy proponiendo, de sentido común, un camino lógico. Y después de todo, la lógica también, y esto es algo que se olvida usualmente cuando se le presta cuando se trata de analizar el tema de cómo se relaciona el Poder Ejecutivo con el Poder Legislativo en un sistema en que existe un presidente. La lógica también original de que esta atribución se le hubiera otorgado al Legislativo es que el Legislativo tuviera algún tipo de posibilidad de negociar con quien fuera a convertirse en el presidente en el momento en que eso correspondiera. Y probablemente esa es la forma en que esa posibilidad que está ofrecida por la Constitución fue aprovechada o fue implementada por la democracia cristiana en ese momento. Así que yo diría que en ese sentido era probablemente una de las mejores soluciones posibles en una situación que de todas maneras era de derrota. Contexto. Y que era de derrota de todas maneras. Para terminar, Sebastián, una cosa que le pregunto a todos nuestros invitados. ¿Qué libro le recomendaría a nuestros auditores o a mí para leer cuando sea? Puede ser de historia, pero también puede no serlo. Bueno, sobre este tema particular, el libro que yo recomiendo bastante, un libro que está en inglés, todavía no tiene traducción, que es el de Christian Gustafson, que se llama Hostile Intent, que es un libro que habla particularmente sobre las operaciones encubiertas, sobre las operaciones de la CIA básicamente en Chile entre el año 64 y el año 73. Y es el libro que, al menos sobre ese hecho particular, sobre ese proceso particular, el del involucramiento de la CIA en Chile, es el mejor documentado, el mejor relatado, el mejor construido, creo yo, de lo mucho que se ha escrito sobre el tema. Así que esa sería mi recomendación en ese nivel. En otro nivel, un libro, una cuestión que yo he tratado de cultivar harto en mi propia lectura en el último tiempo, es tratar de alejarme un poco de la lectura de libros exclusivamente dentro de la disciplina. Así que un libro que yo propongo también en inglés, va a tener traducción, eso sí, pronto, pero un libro recientemente lanzado, un libro que se llama The Weirdest People in the World, de un antropólogo que se llama Joseph Henry, que es una proposición respecto de por qué las sociedades occidentales, y sobre todo las personas individuales en las sociedades occidentales, parecen tener psicologías tan diferentes a las psicologías de personas que se han educado y se han formado en otras culturas, en otras partes del mundo y en otros momentos históricos. Perfecto. Muchas gracias, Sebastián Hurtado Torres, por habernos visitado. Especiales saludos a tu hermano Diego, dile que esperamos que venga pronto a Chile y tenerlo acá en el programa. Y esperamos también tenerte para comentar el otro libro de Gathering Storm en otra sesión de Historia, Libros y Banderas. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Alejandro. Nos vemos, que estés muy bien. Fue Historia, Libros y Banderas con Alejandro San Francisco.